toma su asiento. Tome su asiento en esta mañana. No tiene que estar parado, no tiene que estar gritando. Tome su asiento y adore a Dios ahí. Tome la mano de su hermana, de su esposa, de su hermana. Tome sus rodillas. Una iglesia, no equipos, una iglesia. Seguimos felices, seguimos contentos, ¿verdad? Porque pues tenemos muchas cosas. Estaba apreciando el culto desde su principio, ¿verdad? Me gusta estar allá, ¿verdad? No había experimentado tanto estar allá. En algunas ocasiones lo hacía, otras no, pero en esta ocasión me di por un buen tiempo a estar allá. Y pues pude estar pasando un periodo de prueba, como ya mencioné antes, y no quiero estar recordando, pero sí, también tuve experiencia, ¿verdad?, de estar viendo bajo otro enfoque, ¿verdad?, bajo otro marco, el orden del desarrollo de nuestras actividades, y pues dónde está más calientito, dónde está más frío, dónde se siente más la presencia del Señor. Y con todo esto pude observar y apreciar que somos muy bendecidos, ¿verdad? Tenemos un lugar donde refugiarnos. Escuchaba la enseñanza que se presentaba la semana, el miércoles. Muy buenas enseñanzas que se están dando. Siento que muchos se la están perdiendo. No sé por qué, pero algunos han estado ya mal habituando, ¿verdad?, a no venir a ciertas actividades. Yo no sé por qué, pero se la están perdiendo. Realmente los predicadores, exponentes, conferencistas, sé que se preparan, ¿verdad?, con temor de Dios y con toda su búsqueda del Espíritu Santo para inspirarse y ser ungidos de lo alto para traer esa palabra ardiente, esa palabra de fe, palabra poderosa, palabra con toda la autoridad, y se siente en las enseñanzas, hermanos. Y es una bendición. Somos muy bendecidos a tener buenos exponentes, sin menoscabar a nadie, porque todo proviene de Dios, y de allí pues la maravilla, ¿verdad?
de la palabra de Dios. Pero se puede apreciar la bendición, y escuchaba entre exponentes, ¿verdad? Ese aprecio, ¿verdad? Por tener un lugar donde congregarnos y por tener esa libertad para congregarnos. Es parte de lo que escuchaba entre enseñanzas, ¿verdad? Y pues obviamente yo como pastor estoy siempre preocupado en muchas cosas, ¿verdad? Escuchaba eso y pensaba yo, sí, gracias a Dios que tenemos esa libertad todavía para congregarnos, para reunirnos y para predicar públicamente en el templo y por las casas el nombre de Jesucristo, y con ello su plan de salvación y de vida eterna. Así de que, hermanos, aproveche la ocasión, aproveche el tiempo. Los tiempos son buenos, aún frente a las adversidades que se dan o que se acercan o amenazan. Con todo esto, para los que amamos a Dios, todas las cosas creemos que nos ayudan para bien. Amén. Pero tenemos que aprovecharlo, tenemos que apreciar el don de Dios. Si echamos un vistazo a la historia en un orden retrocesivo, bíblicamente hablando y a través de la historia universal con respecto al cristianismo, para muchos a la fecha todavía no ha sido fácil congregarse. No gozan de una bendición de tener un lugar cubierto donde protegerse del aire, del sol, de la lluvia, del calor, de lo que sea. Pero si nos vamos en un orden retrocesivo, vamos a llegar hasta los principios del cristianismo, donde los primeros cristianos se congregaban en catacumbas. ¿Sabe usted qué son las catacumbas? ¿O qué eran las catacumbas? Eran túneles, eran lugares subterráneos, debajo de la tierra, donde lo usaban como un medio para, en cierta forma, esconderse, para allí poder tener un culto de adoración a Dios, para allí poder escuchar palabra de Dios en medio de las persecuciones, de las luchas, las pruebas y tantas amenazas de muerte para el cristianismo. Y es allí donde recibían esa palabra de consolación, esa palabra que edifica, que fortifica, que consuela, que exhorta, que anima, que invita, que motiva, que restaura y que sana y que liberta, y sobre todo que da la fuerza, el poder del Espíritu Santo para poder proseguir adelante sin que nada nos detenga. Y así es como esos cristianos se sostenían, y efectivamente llegaba el momento en que eran sometidos, aún hasta incendiados vivos, y con todo eso adoraban y alababan a Jesucristo nuestro Señor. Dudo que en estos tiempos se repitan esas historias de ese sentido de fe si la gente no está llena de la presencia de Dios y su palabra mora en él. Dudo, discúlpeme, pero esa es la realidad. La duda comúnmente se da por la falta de fe. Y la fe, dice la Escritura, que viene por el oír, y no por oír cualquier cosa, cualquier chisme o noticia, sino por el oír de la palabra de Dios. Ahí está la clave de la fe. Si usted quiere tener fe en medio de los tiempos y alcanzar la plenitud de su visión y sus proyectos en Cristo nuestro Señor, no dude. Y si no duda, crea. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, hermanos, pues en ese buen espíritu. Disculpen de entrada esa exhortación, pero creo que la exhortación es buena, y además de que voy a tratar precisamente acerca de la fe. Quiero invitarles para que abran su Biblia allá en dos porciones de la Escritura, en el capítulo 17, versos 18 al 20. Mateo capítulo 17, versos 18 al 20. Y luego proseguimos en el capítulo 21, versos del 21 al 22 solamente. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice así. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Disculpen, hermanos, que tomé un versículo antes, pero en el 18 en adelante dice: y reprendió Jesús al demonio,
el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Enseguida en el capítulo 21, como dije antes, versos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bendito y eterno Dios Todopoderoso, aquí estamos otra vez dándote muchas gracias por tu presencia bendita y gloriosa en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos, todos tus amigos visitantes. Bendícenos, Padre, y tráenos palabra fresca, palabra de poder, palabra de lo alto, palabra inspirada de tu Espíritu Santo, llena de autoridad, y así mismo podamos edificarnos y motivarnos en la fe y mantenernos y sostenernos de tu mano y de tu gracia en todo tiempo, adorándote y bendiciendo tu nombre. Gracias, bendito Jesús. Aleluya. Bien, hermanos, la fe, como dije en un principio, previo a la lectura, a manera introductoria, mencionaba yo pues que se requiere para todo. Aún las cosas que fueron creadas en un fondo de fe. Es obvio que fue creada por un ser divino, pero precisamente este ser se da en una naturaleza de fe. Y nosotros también, para poder salir adelante y llevar a cabo todos nuestros proyectos y la visión que tenemos en la gracia de Dios, requiere fe. Pero la fe debe de accionar. La fe no es ficticia, la fe no es un invento, sino la fe, muy directamente la Escritura dice allá en la carta a los Hebreos: ¿qué es pues la fe? ¿Y qué es pues la fe? ¿Qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de todas las cosas, ¿sí? O sea, el cumplimiento y la realización de todas las cosas. La fe, hasta cierto punto, pareciera ser en un fondo de ceguera, porque un invidente, inclusive, para poder encaminarse, para poder dar un paso y el que sigue, pues tiene que hacerlo por fe, porque no ve nada, literalmente. Solamente tiene que aceptar y creer en la noción de las cosas que le han enseñado acerca de el transitar, el caminar, el desplazarse dentro de un piso, dentro de un lienzo, dentro de una brecha o algún lineamiento que se le señale, pero lo hace solamente por fe, porque, como dije, literalmente no tiene visión, o sea, no tiene vista, es ciego. Si tú le pides a un niño incluso que se tire en tus brazos, aun cuando él ve, pero él pudiera pensar que al tirarse a tus brazos, si tú no lo recibas, se va a caer al piso. Sin embargo, el niño, el bebé, se tira a tus brazos. Ya si tú no lo quieres recibir y dejas que se vaya al piso, pues ya es otra cosa. Pero que conste que el niño lo hizo en esa fe, en esa buena fe. ¿Amén? Entonces nuestra fe debe de accionar. ¿Qué quiere decir esto? Pues efectivamente que la fe no contempla la duda. En una ocasión, cuando Jesús apareció a sus discípulos allá en medio del mar,
se da ese caso, ¿verdad?, muy peculiar, muy conocido, en que Pedro le llamó la atención, se emocionó al mirar a Jesús sobre el mar y ellos en la barca. Entonces Pedro pidió a Jesús que le concediera ir a él también sobre el mar, o sea, pisando sobre las aguas. Y Jesús se lo concedió, y eso se dio de alguna manera a través de la combinación de la fe de Pedro con la disposición de Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la fe viene de Dios. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios que por fe somos salvos, y esto no es de nosotros, sino esto es don de Dios. Es un regalo. A Dios le plació darnos el creer en Él para ser salvos. Y en ese carácter de fe es que Pedro dispuso encaminarse sobre las aguas, pero parece ser que dudó y empezó a hundirse y clamó a Jesús: Señor, sálvame que perezco. Y Jesús lo asió, lo tomó de su mano y lo salvó, pero a la vez le reclamó diciendo: Pedro, ¿por qué dudaste? Como diciendo: todo yo también, Pedro. Tú solito ibas a llegar hasta acá conmigo sin necesidad de que yo te tomara de la mano. Tú ibas a llegar, pero dudaste y te comenzaste a hundir. Entonces, insisto, la fe no contempla la duda. Y es así como acciona la verdadera fe, sin dudar. De ahí que el caso que presentamos aquí en la Escritura relaciona en esto de la importancia de la fe, pero que efectivamente no contempla la duda. Es la parte en la segunda lectura que presentamos aquí. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares. Si tienes fe y no dudares, o sea que la fe con duda no es fe. Es como un entrenamiento, a lo mejor un ensayo o un cáliz, como alguien a veces dice, ¿no? Cuando estábamos niños decíamos: voy a hacer un cáliz. O sea, vamos a hacer de la cala. O sea, vamos a probar. Bueno, entonces, sin embargo, Jesús asegura que la fe no contempla la duda. Y si entonces tenemos esa fe, en la otra porción de la Escritura, es algo increíble que Dios asemeje la fe a tan solo el tamaño de un grano de mostaza, que es muy pequeño. Sin embargo, aún pequeño ese grano, que simboliza la fe, en este caso que presenta Jesús, usándolo como un ejemplo, o sea, como una comparación. Si nuestra fe llegara a ser, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, dése cuenta usted lo grandioso que es la fe. Si tan solo la tuviéramos de ese tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a un monte: pásate de aquí para allá, y lo haría, o échate al mar y obedecería. Entonces quiere decir que la fe es grande, y la fe la requerimos para todo en esta vida. Y voy a irme en un orden de conclusión de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así de sencillo y así de serio está el asunto. ¿Sí? O sea, sencillo porque aparentemente la fe pueda pensar alguien: bueno, pues eso es algo insignificante, o es algo meduso, o algo poco. No, la fe es grande, hermanos. Ya dije antes que aún por fe fueron creadas todas las cosas, y las cosas en Dios subsisten, porque Dios es el autor de la fe. Amén. Entonces, esa fe debe de actuar en nosotros, debe de estar ejerciéndose, debe de estar en acción. Y de esa manera, entonces vamos a ejercerla para todo. Como dije antes, comenzando con nuestros proyectos cristianos, proyectos eclesiásticos, proyectos religiosos, si podemos llamarle así, proyectos ministeriales en tu vida, en tu ministerio, proyectos a través de los dones y talentos que Dios te ha dado, proyectos en tu naturaleza, de tu trabajo, de tu escuela, de tu matrimonio, de tu familia, proyectos en tu empresa, proyectos donde quiera que vayas, proyectos a donde quiera que mires.
proyectos en todo esto, necesitamos la fe. Porque si no es así, entonces no va a suceder el milagro, no va a suceder las cosas. La fe, fuera de los proyectos, aún más allá, la necesitamos para caminar en libertad, para ser libres. Disculpen que mencione de cuando en cuando parte de mis experiencias que tuve en esta ocasión a través de esta gran prueba, porque fue muy grande para mí. Pero en esta prueba me había acechado por el enemigo una vez y otra vez, y tuve que estar luchando, guerreando, haciendo guerra espiritual, estar sobrio para detectarlo, en qué manera, en qué forma buscaba presentarse, manipular y intimidar, acusar y demás cosas. Y tuve que estarlo reprendiendo en el nombre de Jesucristo, pero todo esto a través de la fe. La fe que siempre me ha sostenido. Lo dije en un momento como testimonio también, que lo que me ha sostenido en todo esto y más y en toda mi vida ha sido aquellas tres cosas o virtudes gloriosas que presenta San Pablo al final de su capítulo 13, por cierto, en el verso 13 también de la primera carta a los Corintios, cuando dice que ahora prevalecen o permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, y el mayor de todos es el amor. Allí es donde se ha sostenido siempre mi vida, mi alma, en medio de cualquier lucha, prueba o amenaza o situación o circunstancia. Pero precisamente ahí está la clave en esas tres cosas, o esas tres virtudes, como dije antes, para mí muy gloriosas. Y siempre me asistí en todo momento de la fe. Siempre, si acaso dudé de 1000 cosas, me aseguré de nunca, por ningún motivo y por nada del mundo, dudar de Dios y su palabra, dudar de Dios y su presencia, dudar de Dios y sus promesas, dudar de Dios, el invisible, el eterno, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el infalible, el inmutable. La certeza, y siempre en esa base y en esos fundamentos pude hacer guerra espiritual en el nombre de Jesucristo y estar aprendiendo una vez y otra vez. Si bien es cierto me afligía, si bien es cierto lloraba, gemía, me angustiaba y tantas cosas pasaban en mi mente, en mi corazón, se formulaban pensamientos absurdos, tontos quizás, pero otros con bases y fundamentos, pero con todo eso siempre me asistí con la fe en Jesucristo nuestro Señor, el autor de la vida, el autor de la fe, el autor de la salvación, y siempre pude estar aprendiendo a diestra y siniestra en el nombre de Jesucristo. Sí. Así que definitivamente necesitamos la fe para liberaciones, para sanidades, para reprender los demonios en el nombre de Jesucristo. De lo contrario, vamos a hacer el ridículo, vamos a quedar mal, el enemigo nos va a pisotear y se va a burlar, se va a mofar del cristianismo. Así como los tiempos de Pablo, cuando Pablo sabía en quién había creído y se miraba a veces caído, pero no derribado, no derrotado. Siempre se mantenía y se sostenía, y aún en lo más débil se hacía más fuerte, dice él, porque es cuando más buscaba a Dios. Y he aprendido también esto, que en medio de la prueba parece que es cuando puedes adorar más enteramente a Dios. Quizás sea un tanto irónico, pero lo más estúpido de la prueba es para llorar, es para gemir, es para verse atribulado, afligido, angustiado y sin poder sacar la cara, ni las manos, ni nada. Pero sin embargo aprendí que es cuando más puedes adorar a Dios de una manera más auténtica, más genuina, más real, más sincera, más humilde y más gozosa, por cierto. Porque en medio de la prueba sí se da gozo. Es cierto lo que dijo San Pablo: tenga la prueba gozo, gozaos en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque allí es donde se requiere la fe y la paciencia, juntas, van de la mano, para poder derribar al enemigo y para poder alcanzar a gozarse aún en medio de la prueba. Sí, entre lágrimas, pero adorando a Dios. Entre la angustia, pero adorando a Dios, siempre a Dios. Entre en el piso, pero adorando siempre a Dios. Sí, tirado, pero no acabado. Siempre adorando a Dios. Siempre la fe por delante. Siempre el nombre de Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre al cual temen los demonios. El nombre que es sobre todo nombre, para reprender los demonios, las potestades malignas y aún a Satanás, y mandarnos a todos al bendito infierno en el nombre de Jesucristo. Estoy hablando del poder eterno, el único poder, el único todopoderoso, la única y sublime autoridad. No hay otra.
No tengo otra, no conozco otra, no te puedo enseñar de otra autoridad, sino solamente la autoridad en el nombre de Jesucristo. Sí. Sé quién he creído. Entonces ahí se ocupa la fe para liberaciones, para traer libertad. Aún esto está dentro de la palabra, como dije antes, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y dijo Jesús a los fariseos y a los judíos y a los escribas: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y aunque ellos ostentaban nunca haber sido esclavos de nadie, sin embargo se olvidaron que en el pasado sí habían sido esclavos en Egipto y por muchos años. Pero ahora se la creían y se la daban que eran hijos de Abraham y que no habían sido esclavos de nadie. Sin embargo, sí eran esclavos del pecado. Y prueba de ello es que Jesús les dijo: si fueran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Abraham me respetaba, Abraham me amaba, Abraham me adoraba, Abraham me hacía holocausto agradable, Abraham era mi amigo. Pero ustedes quieren matarme. Y bien dice el dicho que la verdad no peca pero incomoda. Esto los incomodó más y buscaban apedrearlo a Jesús y arremetían contra él. Pero Jesús les decía la verdad: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para libertar y hacer verdaderamente libres y hacernos siervos de Jesucristo. Y ahora ser siervos de Él para servirle para siempre a Él. Sí, yo no tengo otro amo sino que Jesucristo. No tengo otro dueño y patrón sino que Jesucristo. No conozco a otro Señor sino Jesucristo. Mi Señor, mi dueño, mi amo, mi Dios, en quien confiaré siempre. Ahí está la verdadera libertad, hermano. Sí, en esta vida se habla de libertades y se hacen hasta películas como Robin Hood, donde buscaba a la gente en Robin Hood pues que lo libraran de los impuestos del rey. Y bueno, pues ahí llega Robin Hood y los libran de impuestos y demás cosas, pero luego llegan otros reyes y demás en la historia, así se van dando las cosas. Otros buscan un salvador en medio de este mundo, pero yo no conozco otro salvador sino Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está mi Mesías. Mi Mesías no está en este mundo, ni viene de este mundo. Aún los judíos siguen esperando a ese falso Mesías, pero yo ya lo encontré y se llama Jesús. Gloria a Dios. La fe para salvación. Necesitamos esta fe, hermano, porque por fe somos salvos. Dice otra vez la Escritura, lo que mencionaba ya, de acuerdo al apóstol San Pablo, su carta a los Efesios, capítulo 2, versos 4, 5 y 6. Entonces, necesitamos la fe para salvación. Dijo Jesús allá en San Juan 5:24: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, no vendrá condenación, sino pasa de muerte a vida. ¿Sí? Y crea que me envió. Se está hablando de la fe, porque la fe es un sinónimo de creer. Por eso Jesús dijo claramente: y todo lo que pidieres en oración, ¿cómo? ¿Dudando? A lo mejor sí. Y si falla, y si no es así, y si no puede, y si se le olvida a Dios, y si se duerme, y si se le pasa, y si al último flaquea. No, porque no se le olvida que te guarda, dice la Escritura. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Sí, allí está tu auxilio, tu fortaleza, tu libertad. Por ahí está también tu salvación. David dijo claramente: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Sí, en Él está nuestra luz y nuestra salvación. Dijo claro David, y vaya que lo dijo muchos años antes que se manifestara en este mundo el Mesías, el Salvador del mundo, quien vino a ser la luz. Dice la Escritura que luz vino a los gentiles, luz vino a este mundo. La luz resplandeció en las tinieblas, que es el pecado. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a la luz porque sus obras eran reprobadas. Pero con todo y esto, la luz vino a este mundo. Gloria a Dios. Amén. Y allí está nuestra fe otra vez, en esa bendita luz, en esta luz de salvación, porque precisamente allí está nuestra fe.
para ser salvos. Por gracia somos salvos. Amén. Es cierto que cuesta la salvación. Y pareciera irónico, porque por una parte vemos en la Biblia que realmente la salvación es gratuita. Yo hasta escribí un canto que así le titulé, Salvación Gratuita. Y después de este canto, hasta escribí un libro, un azulito que gana por ahí, Jesucristo, Salvación Gratuita para Todos. Y después me inspiré y diseñé un cuaderno con dibujos a colores, también sobre el mismo tema, Salvación Gratuita para Todos. Y todo eso tiene sus bases. En la Escritura dice Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, como en el 6:23 también. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿siendo qué? Siendo salvos, siendo libres gratuitamente por medio de Jesucristo, otra vez. ¿Sí? Todo es gratuito. Dice la Escritura a través del profeta Isaías: venid y bebed de las aguas gratuitamente. Venid y comprad sin dinero. Dice también: buscar a Dios mientras pueda ser hallado y amarle entre tanto esté cercano. Deje el pecador su camino de pecado y vuelva hacia Dios, el cual será amplio para perdonar. Sí, todo esto es gratuito. Pero si hablamos de un costo, es la parte que yo tengo que poner solamente. Y en eso está mi voluntad y mi corazón. Porque dice Jesús que si alguno quiere ser su discípulo, se debe de negar a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Y vaya que sí cuesta, ¿verdad? Sí, decía en un carácter a lo mejor quizás pareciera irónico, pero no es irónico, es la verdad. De que la salvación, nuestra salvación es gratuita, claro que sí es gratuita. Pues yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿Dios le ha pedido algo? Por ejemplo, su vivienda, una cuenta de ahorros para su retiro, o un pago por ahí. ¿Hay algún contrato de compraventa o un comodato? ¿No, verdad que no? Dios no nos ha requerido frente a un notario público para que tome nota, certifique el compromiso nuestro. Todo lo contrario, Dios lo hizo aún por adelantado. Aún a sabiendas de que no todos iban a creer en su anuncio de este plan salvífico, como dice Dios a través del profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creyeron al anuncio. Hoy en día hay muchísima gente que, lejos de creer al anuncio de la salvación, ha estado creyendo a cada cosa: idolatría, paganismo, fetichismos, fantasías y aún hasta cosas contrarias a la realidad de la fe salvífica. No todos han creído al anuncio del Evangelio. Con todo eso, Jesucristo se entregó por adelantado, enteramente y sin reservas. Él firmó el contrato, Él sí lo firmó, y bajo su rúbrica, su sello, su certificación, que es así, que Él estuvo presente en el trato donde acordaron o hicieron acuerdos. Y Jesús no nos llevó ante ningún notario ni ante un banco financiero para firmar. Sin embargo, Él se firmó y por adelantado. Sí. ¿Sabes qué usó como papel? El madero, del cual sale el papiro y posteriormente el papel. ¿Y sabes qué usó como pluma? Su cuerpo, ahí pendiente en la cruz. ¿Y sabes qué usó como tinta? Su sangre. Y Él firmó por adelantado. Aún cuando le crucificaban y se mofaban de Él, todavía Él desde la cruz exhalaba esa frase muy universal que quedó muy plasmada, y dice: perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Todavía desde allí nos otorgó el perdón. Pero
Previo a eso, a uno que estaba crucificado a un lado de él y que tuvo temor de Dios, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó diciendo: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Desde ahí está otorgando el perdón, está otorgando la salvación. Pero no todos han creído. El costo ya lo pagó Cristo. El precio. Como dijera el apóstol San Pablo, que hemos sido comprados a precio caro. En otra ocasión usa una expresión más allá, diciendo que le fuimos carísimos. Y lo explica en su base de razonamiento, porque fuimos comprados no con oro, no con plata, no con perlas preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. El justo por los injustos, dice la Escritura. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios que siendo rico se hizo pobre, y con su pobreza nos enriqueció a muchos. ¿Cuántos son ricos? ¿Cuántos somos ricos? Somos ricos en Cristo. Siéntete rico. Alaba y adora a Cristo. Agradecele, bendícele, exáltale, sírvele con tu vida, con tus bienes, que al fin y al cabo nada trajiste a este mundo, y todo lo que tenemos lo tenemos por la gracia de Dios. Y hasta me lo quito porque creo que no lo merezco. Pero tampoco es por merecimiento. Otra vez, por gracia somos salvos. Amén. Porque esto es la fe. Por fe sois salvos, dijo San Pablo, y esto no es de los hombres, esto es de Dios. A Dios le agradó, Él sintió, le plació, disfrutó con todo y el sufrimiento, todo lo que padeció, Él disfrutó hacerlo por nosotros, para traernos la salvación. Pero no solamente requerimos la fe para la salvación, sino que también la seguimos requiriendo día tras día para nuestra perseverancia. Dice la Escritura, Pablo otra vez a los Corintios: si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Sí, ¿por qué? Porque se requiere la firmeza en lo que hemos creído, que estemos sobrios, que estemos velando, sabiendo en quién hemos creído, que nuestra fe no falle, que no desmaye. Aún en nuestra sinceridad podemos decirle a Dios, podemos decirle: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. No es malo reconocer que somos faltos. No es malo reconocer que no hemos creído al 100 como Dios quiere que creamos. No. Somos fallos en la fe, pero sí estamos en un proceso de fe. Y esa fe la necesitamos para perseverar, para mantenernos, para sostenernos. No todos han creído, pero aún de los que han creído, no todos se han mantenido. Esa es otra cosa. Que algunos siguen todavía como jugando a la religioncita, como pensar que la religión está en una monedita. Que vaya así, saque la más chiquita. A ver, estoy una más grande. Quiero que mi fe sea más grande. Ahora la Biblia está bien. Ok, pero algunos juegan a la religión así. Se dice en una anécdota, entre otras, que había un joven que procedía de una buena familia, muy rica. Y en una ocasión que iban en una travesía en el mar, ese joven iba sobre la borda del barco y empezó a jugar con una perla que cargaba siempre con él. Una perla que le había brindado su padre como algo especial. Iba jugando con ella, jugando, y de repente alguien lo observa y dice: ¡Hey! Espérate, si supieras esa perla, el precio que tiene. Y en eso este hombre se distrajo y se fue al mar y la perdió. Y bien dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No podemos jugar con nuestra salvación. Nuestra salvación es real. Nuestra salvación tuvo un origen, tuvo un precursor, inclusive Juan, quien preparó el camino del Salvador. Pero Jesús, que vino a ser el Salvador, la luz del mundo. Y hubo un sacrificio, ya lo dije, ya lo mencioné, y pudiera seguirlo mencionando y desplayando más bíblicamente todo su contexto, con todo detalle. Algunos han visto la pasión de Cristo en su
última presentación bajo la producción de Mel Gibson. Y la gente se queda pasmada, algunos se marean al ver tanto martirio, la forma en que martirizaron a Jesús. Algunos no soportan ver la película, todavía a la fecha. Y si tú te adentras en el fondo del contexto bíblico y en todos los comentarios bíblicos sobre el particular, todavía se queda corto la proyección. Esperar pues en esta salvación. Y ahí es donde se requiere nuestra fe, porque vamos en proceso. No hemos alcanzado la meta. Sí es cierto, tuvimos un principio, un origen por la gracia de Jesucristo, pero como dijera el apóstol San Pablo, me mantengo rumbo al blanco, no que pretenda haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, prosigo al blanco, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, es San Pablo otra vez quien predomina en su experiencia de fe, entre circunstancias, situaciones y demás, porque él en su llamamiento como que fue consignado a padecer por causa del nombre de Jesucristo. Cuando fue llamado Pablo, y a la vez Dios habla a Ananías para decirle: mira, allá está un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual está esperando que vaya un hombre llamado Ananías y ponga sus manos sobre él para que sea sano de su ceguera. ¿Ve? Y Ananías se opone, y Jesús le insiste a Ananías diciendo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que sepa cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Y entonces Ananías obedeció y fue con Saulo, y diciendo: Saulo, Dios me ha mandado, Jesús me ha mandado para que ponga mis manos sobre ti y sanes. Y al poner sus manos sanó de la vista, y entonces Pablo se levantó y fue bautizado en el nombre de Jesús. Y más tarde Pablo mismo confiesa, declara y testifica en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, diciendo: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte a semejanza? Así como Cristo murió y resucitó para la gloria del Padre, nosotros morimos y resucitamos para andar en novedad de vida. Sí. Y más tarde en su carta a los Gálatas sigue testificando Pablo acerca de su bautismo de él, diciendo pues que los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Sí, pero en ese revestimiento es que tenemos que perseverar. Ya no son tus fuerzas solamente. Hermana Lidia, hermana panderista, que tienes un don, un talento, un ministerio, y que tienes luchas y tienes pruebas, ¿sabes?, para desarrollarlo, y que a veces fallas fácilmente, flaqueas. No son tus fuerzas, son las fuerzas divinas, las fuerzas del Espíritu Santo, las fuerzas de Jesucristo que están contigo. Tú solamente sométete y disponte, y Él hará todas las cosas. Tú solamente créele a Él y no dudes más de Él. Sí. Ministro, diácono, que fuiste llamado para servirle, y que estás enfrentando luchas y pruebas, quizás en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en el camino, yo no sé, pero lo que sí sé es que Jesucristo está contigo, es que Él te ha llamado y Él se ha comprometido a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del siglo, hasta el fin de este mundo, y más allá del infinito todavía ha prometido llevarnos a morar para siempre con Él. Sí. Esa es la fe que necesitamos, que nos ayude a permanecer en medio de la lucha, la batalla, la prueba, la aflicción, la angustia, el quebranto, la amenaza, la advertencia, el terrorismo, el pánico, lo que sea y como se llame y como se nombre en este siglo. Porque al final de cuentas, nuestra salvación que va dentro de la fe no termina en esta vida, sino más allá de esta vida, más allá del cielo, más allá del sol, más allá del tercer cielo, hasta donde traspasó el apóstol San Pablo. Allá está nuestra morada eterna, allá está el fin de nuestra fe, allá está lo celestial, allá está el Señor donde quiere que estemos con Él para siempre. Sí, porque el Señor vendrá y todo eso tiene relación con nuestra fe. Hemos creído en la venida de Cristo con relación al pecado para salvarnos, para redimirnos. Y creemos en su venida ya no con relación a la crucifixión. Cristo ya no viene más para ser crucificado. Él permanece fiel, Él permanece en su trono, pero ha prometido regresar y va a venir y lo vamos a mirar en una nube y vamos a ser trasladados con Él, y otros seremos transformados para irnos juntamente con ellos y con Jesús a través de esa nube y para siempre estar con Él. Sí. Nuestra fe
es hasta el infinito y más allá. Esa es nuestra fe, hermano. No dudes. Contempla aquellas cosas que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. A veces nos emocionamos en esta vida, nos arraigamos, nos apegamos y no queremos despagarnos, no queremos retirarnos. Nos hemos encariñado con las cosas materiales de esta vida, con las personas inclusive. Se nos muere un ser querido en el propósito de Dios, porque Dios es su voluntad llevarlo ya con Él, porque ya quiere que esté con Él, y nosotros a veces como que nos oponemos a la voluntad de Dios. Oh, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves, no te lo lleves. Pero es la voluntad de Dios. Ignoramos muchas veces aquellas escrituras tan hermosas, pero que de momento como que no muy hermosas. Es bonito a veces recitarlas, como aquello que dice la escritura en el Salmo 116, que de grande estima es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo ves? Como que Dios se goza cuando se muere alguien aquí en esta vida, alguien que ha caminado como un fiel creyente, ¿verdad? Es de lo que se goza Dios. De uno que se muere incrédulo, no se goza Dios. Dios llora y sufre todavía por la incredulidad de la gente. Pero si un buen cristiano, perseverando hasta el fin, se muere, Dios se goza. Ya parece que lo veo a Dios ahí feliz, gozoso. Ven para acá, chiquito, te estoy esperando. Hermoso, qué hermoso eres. Sí, Dios nos chulea, nos hermosea, porque Él tiene un buen sentido de aprecio para lo suyo. A veces somos así indiferentes con la gente, con los talentos, los que nos sirven, los que nos atienden, la amabilidad de la familia, que tu esposa te hace unos frijolitos ahí bien ricos y por ahí se pasó un poquito, salió unos quemaditos y luego ya tiras el plato y casi se lo tiras en la cara. Malagradecido, incircunciso, bueno, no sé qué sea así, pero como quiera que te estoy hablando de un anonimato, ¿verdad? Sí. Si después de que te sirven y te atienden y te dan tu chocolate calientito, una de tantas te van a sorprender y te van a decir: toma chocolate y paga lo que debes. Han nacido. Ay, yo sigo, ¿verdad? Ya traigo con los hombres, ¿verdad? Nada que ver allá con la artista. Pero bien, hermanos, en realidad debemos de tener un buen sentido de aprecio los unos por los otros y sobre todo hacia Dios. ¿Sí? Les aseguro de mi parte, yo cuido de lo que soy muy apreciativo. Chuleo a mi esposa, ella sabe, una y otra vez. Y para su conocimiento hubo necesidad de algún tiempo de decirle: mira, hija, tenlo por seguro que yo te amo y te quiero mucho, pero nunca sobre Dios. No te vayas a confundir o no me malinterpretes. No es la idea de que ella quiera eso, no, sino que se pueda malinterpretar. No, está tan enamorado que ya está idolatrado con la esposa. ¿Y Dios qué? No. Yo a Dios se lo digo también, y Él sabe todas las cosas. Digo: Señor, tú sabes que amo a mi esposa, amo a mis hijos, y amo a la iglesia, y amo aquí, pero no sobre ti, Señor. Tú eres primero. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Él tiene la primacía, Él tiene siempre la prioridad. Porque cuidado, en esta vida nos podemos desencaminar. Hay quienes todavía tienen fotos por ahí de artistas, ahí entran y aunque pierdan de todos modos, a veces hasta de deportes ahí, ¿verdad? De todos modos, ahí la tienen. Está bien, respetamos gustos, criterios y demás, pero nunca te sobreencimes aquellas cosas por encima de Dios. A Dios tenlo en primer lugar. A Dios atiéndelo. Deja lo que tengas que dejar por venirte al culto, a la reunión. Ahí tienes, primero es aquello. No, ¿cómo voy a perder el partidazo? Si es la final y luego estoy hasta apostando, pues vas a perder. Mal apostador. Apuéstale a Cristo, Él nunca falla. Él nunca pierde derrotas, amén. Él nunca pierde batallas. Él las gana todas. Y cuando digo todas, es todas. Todas, amén. ¿Sí? Pero ahí tienes fácilmente, por una gripita. Bueno, nadie se idolatra con la gripa, ¿no? Si te idolatras, te paso la mía. Dale, está ya. Por una cuenta nueva. Ok. No. Pero a veces por una simple gripa. ¿Cómo ves, mujer? Siento que me va a dar. Y empiezan a propósito. Y luego todavía me dicen: acércate, contáctate de mi pasión abrazadora. Hombre, eso me huele un viejo anuncio. ¿Sí? No, porque no se contagia.
bien para ir, aunque sea pedir la oración. No pido la oración por mi viejito, por mi esposo, para que el Señor nos sane de la gripa, del dolor de muelas. ¿Sabes qué, viejo? Como que también yo siento que me va a dar. Pues no vamos, nos quedamos. Pues sí, mira, está haciendo mucho frío y parece que va a llover. El cielo está nublando. También me huele a vacación vieja. ¿Sí? ¿No digo la terminada? No, me estoy mojando, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ver prioridades en nuestro plan salvífico y la fe que caminamos en Cristo. Porque nuestra fe no culmina en este mundo, ya dije, es más allá de esta vida. Allá donde están realmente las calles de oro y el mar de cristal. El día pasado platicaba con mi esposa ahí un poquito de esto y me decía ella algo que yo no había pensado. Y me decía mi esposa así muy cuerda, muy sensata, ¿verdad? Me decía, es que decía, no sé por qué la gente nos encargamos a esta vida o hay quienes se encargan tanto. Dice, no tan sencillo, pues si Dios me lleva a mí, pues ya me tocaba y tú tranquilo, ¿verdad? Y no piensas que fue por ti, simplemente fue la voluntad de Dios y te toca a ti también igual. Piensa que vamos a llegar a las calles de oro. Y yo escuchándola me quedé pensando, no las calles de oro, todo lo contrario. A veces para poderle dar valor a una cosa, busco pensar la parte antónima, gramaticalmente hablando, la parte contraria. Y empecé yo a mirar calles todas bacheadas, todas hoyancudas, con pozos, topes por aquí, topes por allá, y luego empedrados con una piedra afuera, otra adentro, y luego cuando cae mi carro por ahí pega de golpe y por allá se rompió en la coraza de la parte de adelante porque cayó una piedra. Pienso en todo eso y digo, ¿cómo es posible que a veces deseemos mejor los baches que las calles de oro y el mar de cristal? ¿Cómo es posible? Si la Biblia habla de una gran ciudad con calles de oro y mar de cristal, es que así es, hermanos. Nuestra fe debe de alcanzar a mirar la gran ciudad, nuestra patria celestial. Sí. Hablando de la fe, dice la Escritura en la carta a los Hebreos, que si aquellos que salieron de un lugar para otro hubieran estado esperando en una patria terrenal, pues, ¿qué con la celestial? Estamos, hermanos, caminando, estamos peregrinando, si es cierto. Nosotros mismos debemos de vernos como peregrinos y extranjeros. Somos forasteros, vamos de tránsito, vamos de paso solamente en esta vida. Nadie es eterno en esta vida. Y prueba de ello es que tarde que temprano la muerte llegará a algunos. Pero yo espero no ver muerte todavía, espero estar de pie en la mañana de Jesús y quiero estar de pie siguiendo predicando y testificando el nombre de Jesucristo y la fe en Jesucristo. Sí, otra vez sé en quién he creído, sé en quién estoy esperando, sé quién es el que va conmigo, quién está de mi lado, quién me lleva por su diestra, sé quién ha prometido, sé quién me ha sacado adelante de triunfo en triunfo y de poder en poder hasta mirar un día a Dios en Sion. Sí. Hermanos, que un 2020 esté lleno de fe en tu vida, tu mente y tu corazón y que nada te detenga. Ponte de pie. Que nada te detenga, dije bien. Que nada te detenga. Ni los muros, ni las murallas, ni los vallados. Todavía mantengo mi petición a Dios de que nos mantenga bajo su abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente y nos brinde ese blindaje. Un muro, como dijo Job, que nadie lo pueda traspasar, que nadie lo pueda saltear y que nadie lo pueda socavar, ¿verdad? Sí, nuestra fe está firme en Jesucristo nuestro Señor. Que tu fe no cambie, hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, y como se den las cosas, que tú te mantengas siempre sobrio, firme, sabiendo en quién has creído y que este en el cual has creído, que siga siendo Jesucristo. Porque vienen muchas novedades a este mundo, vienen presiones a este mundo. Vienen situaciones adversas a este mundo cada vez más. Y en un descuido, como dice la Escritura, aún hasta algunos de los escogidos serán engañados. Sí.
mi fe está débil, no está en el nivel, no está en la altura, en la posición que debe de marcar el 100% como tú quieres. Ayuda a mi incredulidad, Señor, porque todavía somos incrédulos en algunas cosas. Como dije antes, a veces nos encariñamos más las cosas de este mundo que las eternas. Esas van de paso, aquellas son para siempre. Esas nos traen tragedias, problemas y tantas cosas. Aquellas son lindas, son hermosas. Allá no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá aflicción, no habrá tribulación, no habrá persecución, no habrá dolor.
Señor, mantenernos y sustentarnos la fe todo este año 2020. Permítenos mantenernos de pie, Señor, en medio de cualquier situación, circunstancia. Permite que haya siempre bonanza, que haya alabanza a tu nombre, Señor, que haya entusiasmo, que haya ánimo dentro de cada uno de nosotros. Bríndanos la buena motivación. La motivación viene de tu presencia. La motivación viene a través de tu palabra en todas sus promesas. Permítenos, Señor, la paz y la armonía, la paz y la cordura, la unidad, la amistad, el compañerismo y la disposición a toda buena obra. Y en medio de cualquier lucha, Señor, permítenos que impere el gozo y la alegría. Y asimismo, caminemos siempre de tu mano y de tu gracia, bajo tu presencia, unidos siempre sirviéndote en toda buena obra. Permítenos, Señor, permítenos cada vez más los medios y alcanzar, Señor, el lugar amplio y suficiente donde podamos congregarnos. La bastará en la multiplicación que traerá de nuevas almas a tus obras, donde tengamos todos los medios de estacionamiento, de escuela, de salones y el área de recreo. Y asimismo, Señor, con todo esto prepararnos entre situaciones y circunstancias, estar preparados para tu venida. Que no desmayemos, Señor, que nuestra fe sea clara, sea propicio, Señor, a nuestras situaciones y circunstancias de hoy. Alimentanos, susténtanos, y refuerza nuestra fe siempre en ti. Que nada ni nadie nos aparte de tu lado. Que nada ni nadie nos aparte, Señor, en la mirada que debemos a ti. Que Dios te vendrá siempre nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Ahí estaremos siempre confiados. Tú eres nuestra ancla, nuestra fe. Tú eres nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra roca, nuestro escondedero, nuestra torre, nuestra fortaleza, nuestra luz, nuestra salvación. Nos podemos callar. Te damos la honra y la alabanza por siempre. Manténnos siempre avivados, Señor. Aún en medio de las amenazas y persecuciones que caen en mí y de a nuestro lado, pero nosotros no llegamos a la tierra, sino mantenernos siempre conectados bajo tu abrigo altísimo, Dios Todopoderoso, y bajo tu sombra poderosa. Permite el entusiasmo en cada uno de mis hermanos. Despierta al dormido. Permite, Señor, el agua al sediento y el alimento y el sustento al hambriento. Permite, Señor, la unidad y la fe en toda tu congregación. En el nombre glorioso de Jesucristo. Sosténnos a todos tus ministros, a todos tus siervos, hombres y mujeres y niños, y permítanos siempre los medios para servirte sin que nada nos detenga. En el nombre glorioso de Jesucristo. Despídanos en paz. Gracias. Aleluya. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor esté con todos ustedes. Y otra vez, un año lleno de bendiciones y de mucha fe para servir a Jesucristo. Dios lo bendiga. No se vaya sin saludar a un hermano, una hermana, un amigo, una amiga. Y sabe que aquí estaremos esperando. Sigamos orando en nuestras casas, hermanos. No deje de orar. Recuerde,